Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, Rey de reyes, Señor de señores, entregó a su único Hijo para salvar la humanidad. Y todos aquellos que deciden confiar, vivir, entregar sus vidas a Él, conforme dice este texto, si Dios envió a Cristo para morir por nuestros pecados, para vencer la muerte y luego sentarse a la diestra del Padre para permanentemente interceder por nosotros. Si Dios hizo eso, ¿cómo no nos dará aquellas cosas que nosotros le pedimos? Estamos conscientes y tenemos la seguridad de que no hay nada difícil, nada imposible para nuestro Dios, que Dios es el creador y dueño de todas las cosas. En el Salmo 50 él declaraba, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el cielo y toda la tierra y todo lo que existe. Nosotros los seres humanos nos adueñamos de este mundo y nos adueñamos aún de las cosas que Dios pone en nuestras manos y a nuestra disposición, olvidando que quien tiene la última palabra es Él y que usted y yo simplemente somos mayordomos de todo lo que recibimos, que lo recibimos porque a Él le ha placido dárnoslo en su gran amor, así como entregó a Jesucristo por nosotros. Si meditamos acerca de este texto, un texto maravilloso y que encierra una promesa que aviva, fortalece nuestra fe, el Dios que dio su vida por mí, también será capaz de darme no algunas cosas, fíjese bien, no dice algunas, dice todas las cosas. Dios lo ha prometido, entregarnos todas las cosas. Y Dios no miente, no cambia. Entonces, frente a esta promesa de un Dios fiel y verdadero, nos preguntamos, ¿por qué no tenemos todo aquello que pedimos, todo aquello que deseamos? ¿Por qué no somos bendecidos? Lo que sucede, en primer lugar, es que nosotros le llamamos bendición a muchas cosas que no lo son. Mire, el salmista en el Salmo 103 nos enseñaba que debemos bendecir a Dios y que no debemos olvidarnos de ninguno de sus beneficios. El hecho de despertar cada mañana es la bendición más grande, porque cada día Dios nos regala su amor, su misericordia y nos está dando oportunidades para que nosotros lo busquemos a Él, nos entreguemos a Él y así podamos vencer en toda prueba, en toda circunstancia, podamos vivir vidas plenas, abundantes, pero también podamos heredar aquella vida maravillosa, la vida eterna. También Romanos en su capítulo 8 y su verso 37 dice, antes en todas estas cosas, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Padre Dios. No somos víctimas, no somos mendigos, somos hijos e hijas del dueño de todas las cosas. Ahora, Dios le da las cosas, todas las cosas, a quien Él quiere. Y usted dirá, entonces Dios hace diferencia entre personas. No, fíjese bien, muchas de las cosas que deseamos o pedimos no nos convienen. Para nosotros, para nuestro corazón y para nuestra carne son bendiciones.
y a veces hasta la arrebatamos sin ser la voluntad de Dios. Pero cuando Dios no nos da algo que le pedimos, no quiere decir que esta promesa no se cumple, sino que quiere decir que Él tiene algo mejor que lo que le estamos pidiendo. Y si nosotros entendemos eso, obedecemos eso, vamos a tener más cosas excelentes de las que nosotros estamos pidiendo. Pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que la obediencia es necesaria para disfrutar las bendiciones de Dios. En su palabra Él dice que no quiere sacrificios, sino obediencia. Muchas personas hacen sacrificios para que Dios le dé esto, le cumpla aquello, puedan lograr lo otro. Sin embargo, Dios lo que quiere es que usted y yo obedezcamos a sus mandamientos. No algunos, sino todos sus mandamientos. El que obedece sus mandamientos, el que los guarda, entonces Él le dará todas las cosas. Aunque no lleguen en este momento, aunque no lleguen en el tiempo que yo quiera, pero Él ha prometido que nos serán dadas. Recuerde que depende de lo que usted pide, porque si usted pide conforme a su voluntad y no la de Dios, entonces esa oración pues no será concedida. Debemos obedecer y acatar la voluntad de Dios. Recuerde también que la fe y la obediencia caminan juntas, van de la mano. No se puede tener fe sin ser obedientes. Esto es así de claro. La fe es creer, es la seguridad de que Dios es todopoderoso. Pero Dios contesta las oraciones de sus hijos obedientes. Y vuelvo y te recuerdo, llamamos bendición a muchas cosas que no lo son realmente. Y por eso también mucha gente dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Mire, la bendición de Dios no se limita a las cosas terrenales o materiales. Comenzamos por la vida, respiramos. Este aire es la bendición más grande, porque sin Él no estuviésemos aquí. El cuidado de Dios, la sabiduría que Él da si tú se la pides, la salud, la familia, la iglesia, su palabra, la comunión con Él, eso no tiene precio. Entonces, muchas veces cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en bendición, como quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, terrenalmente hablando, entonces si no lo tenemos, pues decimos, no soy bendecido. Mire, aún las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son bendiciones, como yo les llamo, disfrazadas. ¿Por qué? Porque las pruebas vienen para purificarnos, vienen para fortalecer nuestra fe, vienen para que tengamos una revelación de nuestro Padre Celestial. Y eso tampoco tiene precio. Y en la palabra de Dios encontramos ejemplos que nos revela que sin obediencia no hay bendición. Cuando Dios nos ordena que hagamos algo, no debemos cuestionar a Dios, no debemos dudar, solamente tenemos que obedecer. Hay bendiciones, hay milagros en los que Dios actuará de manera instantánea y sin que nosotros tengamos que hacer nada natural, simplemente confiar. Pero habrá momentos, como los que vamos a ver ahora, en que Dios nos va a pedir hacer algo, no porque Él necesite de nosotros, jamás. Él es todopoderoso, sino que Dios nos llama a hacer lo posible para Él hacer lo imposible. Lo posible es que usted crea en Dios. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que si nosotros podemos creer sin dudar, para el que cree, todo es posible. Pero vuelvo y digo, habrá momentos en nuestras vidas en que Dios demandará que nosotros accionemos de alguna manera para probar nuestra obediencia y nuestra fe. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Lo que hicieron estas personas, obedecer, si es que queremos ser bendecidos. Primer ejemplo lo encontramos en la historia de Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria.
Dice que era un varón grande delante de su señor. Era un hombre con un estatus bien poderoso. Sin embargo, era leproso. La lepra, pues, es una enfermedad que se compara con el pecado. Imagínese usted, la lepra es una enfermedad terrible. Este hombre, a pesar de su estatus, tenía esa desventaja. Era leproso. Entonces le hablan del varón de Dios, que en aquel tiempo el siervo, el profeta de Dios de aquellos días, era Eliseo. Y él va donde Eliseo para que lo sane de su lepra. Y él espera que Eliseo salga y simplemente ore por él y ya él se ha sanado. Lo que siempre nosotros queremos o esperamos de Dios. Pero vuelvo y te digo, muchas veces va a ser así. Dios instantáneamente te va a sanar, te va a proveer, te va a restaurar. Pero habrá momentos en que Dios te pedirá que tienes que hacer algo. Y si Dios te pide que hagas algo, créeme, no es imposible. Porque Dios conoce nuestras capacidades, la de cada ser humano. Y si Dios te dice, haz esto, haz aquello, es porque sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, Dios también conocía el corazón de este hombre. Aparte de la lepra física, había un pecado en su corazón y era el orgullo. Porque cuando Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, le dice a él que vaya y se lave 7 veces en el Jordán, él, en vez de obedecer inmediatamente, ahí actuó la misericordia de Dios. Porque usted no tiene por qué decir, Señor, pero ¿y por qué? Usted no tiene que entender a Dios. Usted lo que tiene es que obedecerlo para ser bendecido. El problema de nosotros es ese. Vivimos diciéndole, Señor, pero por qué no así? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no esto? No, no. Lo que debemos preguntar siempre a Dios es ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tú me estás hablando? Entonces él dice, pero Habana y Farfán son ríos mejores porque el Jordán. Entonces uno de sus siervos que estaba ahí sabiamente le dice, rey, pero si le hubieran pedido cualquier otra cosa, usted con el deseo que tiene de sanar, se lo hubiera hecho. Entonces el hombre obedeció, se zambulló 7 veces en el río Jordán y quedó su piel como la carne de un niño, porque no hay enfermedad imposible de sanar para Dios. Él obedeció y recibió su milagro. También en Segunda de Reyes, en su capítulo 4, encontramos el momento en que una viuda, una mujer que había muerto su esposo, queda con sus 2 hijos y queda con muchas deudas, al igual que muchas personas en estos tiempos de crisis. Y también el profeta de aquellos días era Eliseo. Ella clama a él y le dice, mira, tu siervo era temeroso de Dios, pero ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te voy a hacer yo? Dime qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, yo no tengo nada, sino una vasija de aceite. Fíjese bien, para esta mujer y para nosotros también, que nos hagan la misma pregunta, una vasija de aceite no es bendición, no es algo que puede provocar un milagro. Sin embargo, lo pequeño, lo que no tiene valor para el ser humano, lo que parece insignificante cuando se pone en las manos de Dios, se torna poderoso. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, vasijas no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Eliseo le da esta instrucción a esta mujer. Lo interesante es que, sobre todo en esta época, en esta generación diríamos, pero ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo que eche vasijas? ¿Cómo que busque? No, ella no cuestionó. Ella fue, hizo como mandó Eliseo y se cerró con sus hijos. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, mientras hubo vasija, hubo aceite. Y ella se lo contó a Eliseo, ese milagro que Dios hizo. Y él le dijo, ve y págale a tus acreedores y vivan con lo que restan tú y tus hijos. Porque cuando Dios da, no nos da lo justo, sino que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder, según la fe que hay en nuestros corazones. Esta mujer demostró obediencia y fe. Para poder obedecer a esto que parecía una cosa ilógica, tenía que tener fe en Dios. Por eso, cuando Dios te mande a hacer algo, hazlo. Aunque tú no entiendas, tarde o temprano, el Señor nos revelará el por qué nos permitió hacer esto. Fíjese bien, todos estos ejemplos que estamos viendo, quizás en aquel momento ellos dirían, ¿y para qué esto? Porque el Señor no viene y me provee lo que yo necesito, porque el Señor no viene y me toca y me sana. Sin embargo, estos ejemplos están hoy edificando nuestra vida, están trayendo una enseñanza a nuestras vidas para que también seamos obedientes, tengamos fe y recibamos las bendiciones de Dios. También encontramos ahí mismo en Segunda de Reyes el capítulo 3 y el verso 15. Dice que Eliseo predice la victoria sobre Moab. Habían unos reyes que se quedaron sin agua en medio del desierto, algo terrible, y mandan a buscar a Eliseo. En el verso 13 vemos que dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Más ahora, traedme un tañedor, un instrumento musical. Y mientras el tañedor tocaba, oiga bien, se han quedado sin agua. Están asustados porque los moabitas los van a destruir. Y el profeta dice, tráigame un pandero, tráigame una guitarra. Imagínese usted en esa situación. Pero él dice, tráigame un tañedor. Y se lo buscaron, obedecieron. Y dice que mientras él tocaba el tañedor, porque hay poder en la alabanza, porque Dios se mueve en la alabanza. A veces no queremos entender que lo único que tenemos que hacer cuando estamos atribulados, cuando estamos oprimidos, cuando estamos cercados, es alabar a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas y mueve la mano de Dios. El problema de nosotros es que usamos demasiado la lógica y no la fe. La fe se arriesga. La fe cree aunque no vea y aunque no entienda. Claro, la fe verdadera, la genuina. Tenemos que entender que Dios se mueve en la alabanza, que cuando clamamos a Dios, Él responde. Pero es que a veces sabemos tanto que queremos ganarle a Dios o decirle a Dios, mira, es así como tú tienes que hacer las cosas por nosotros. Dice que cuando él empezó a tocar, la mano de Jehová vino sobre él, sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganados. Y esto será cosa ligera a los ojos de Jehová. También les va a entregar a ustedes a los moabitas. ¿Ve usted? Sin viento y sin lluvia. Pero hagan valle, hagan ahí una zanja, dice el Señor. No, pero estamos en el desierto. Usted empieza a decir, no, pero por aquí no hay agua. No, dice el Señor, aunque tú no veas el viento ni veas la lluvia, haz el estanque, que el Dios de lo imposible lo llenará de agua para saciar tu sed. No solamente tu sed física, natural, sino también tu sed espiritual. Abre tu corazón. Vacía tu corazón para que el estanque de tu corazón se llene de la poderosa presencia de Dios. Y Él derrotará a tus adversarios. También en Juan capítulo 11, cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, luego de que Lázaro ya tiene 4 días muerto y ha sido enterrado en una tumba. Ellos en aquellos tiempos utilizaban ese tipo de tumbas donde ponían piedra delante de la tumba.
Y Jesús dice que conmovido llegó allí y le dice a ellos, quiten la piedra. Jesús pudo haber hablado y pudo haber venido un terremoto, un estruendo y la piedra se quitaba. Sin embargo, él quiso actuar a través, que aquellos que estaban allí participaran de aquel milagro. Quiten la piedra. Cuando Jesús dice quiten la piedra, ellas comienzan a decir, Señor, pero tiene muchos días, ya hiede. Entonces el Señor dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que tienen que ser removidas, que no queremos remover, porque sabemos que son cosas que tienen mucho tiempo ahí y que en el momento en que quitemos la piedra, en el momento que abramos esa área para que Dios la restaure, la sane, la perdone, pues el mal olor del pecado va a fluir. Sin embargo, si no abrimos el corazón completo para que Dios lo limpie, entonces no pasaremos como Lázaro de muerte a vida. Tenemos que creer cuando Dios dice, remueve esto, remueve aquello, que el Señor se encargará de en medio de la muerte, en medio de la destrucción más grande, traer la vida. Y por último, en Isaías capítulo 54, hay varias cosas que Dios nos pide a nosotros para que seamos plenamente bendecidos. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Difícil para una persona estéril que no puede tener hijos o para una persona que se encuentra en un desierto, ya sea espiritual, económico, regocijarse. Sin embargo, Dios dice, regocíjate. En tu esterilidad, regocíjate. No preguntes, regocíjate en tu esterilidad. Alaba a Dios, gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. Sigue diciendo el Señor. Dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová que llama las cosas que no son como si fuesen. Hay que creer en lo que dice la palabra de Dios. Hay que obedecer. Si el Señor dice que en la esterilidad y en la falta de generación, de hijos, hay que regocijarse, porque el Señor ha dado una promesa. Ensancha el sitio de tu tienda. Alarga, ensánchate, extiéndete hacia lo que está delante. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Sí, porque Dios no es un Dios de escasez. Tu Dios es un Dios de abundancia. No seas escasa. No digas que tú no tienes. No digas que tú no puedes. Si tienes a Dios, lo tienes todo y lo puedes todo en Él. Alabado sea su nombre. Refuerza tus estacas. O sea, afírmate en Cristo Jesús, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. He aprendido en mi experiencia personal que Dios no necesita nada para darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Así que no cuestiones más a Dios. Entrégale lo que Él te pide y créeme que Él te lo devolverá multiplicado. Y no olvides que en la obediencia está la verdadera bendición, esa que viene del trono de Dios, que enriquece y no añade tristeza con ella.